no hay mucha, como quien dice por ahí, no hay mucha información que trasladarles. Sin embargo, no está de más hacerles algunas acotaciones respecto al calendario que tenemos de programación. ¿Sí? Hola, Elizabeth, muy buenas tardes. Con respecto a sus evaluaciones de semestre, chicos, entonces iniciamos con Derecho Administrativo ya la próxima semana, Derecho Agrario Ambiental 24, el 26 posteriormente Laboral, Civil 4 y cierran con broche de oro, cierran con nosotros, Procesal Penal 1. Entonces, bueno, nada más que decirles, chicos, que por favor pongan mucha atención a cada fundamento legal que el doctor les esté manifestando. Ya no son las como que tips que les daría yo en esta oportunidad, y como ya se han percatando, ya es algo muy normal y que de forma gradual pues se está evidenciando ya en estos últimos días, ¿verdad? Que es la poca afluencia, perdón, de los alumnos que efectivamente teníamos. Empezamos con 200 y fracción y obviamente pues siempre quedamos los 70 y tantos al final de cuentas. Entonces, eso, ¿verdad, chicos? Por favor, pónganse las pilas, pónganle muchas ganas, hagan sus anotaciones en cuanto puedan. Entonces, no sé, alguien tenía por ahí la manita levantada, Ingrid. Buenas tardes, dime. Bueno, creo que Ingrid no sé si se le levantó la manita ahí por... Buenas tardes, buenas tardes, licenciado. Hola, Reina, dime. Perdón, licenciado, una niña está atravesando el teléfono. Ahorita va a venir Reina. Ah, bueno, no hay problema, no hay problema, no se preocupen de eso. Bueno. Entonces, chicos, esa sería la información que yo les podría trasladar. Algunas acotaciones también. Sí, Oscar, buenas tardes. Sí, licenciado, disculpe, solo una duda con los horarios de los parciales. Es que creo que esa información todavía no la tenemos. No sé si sería tan amable de brindarla, por favor. Bueno, efectivamente, tengo entendido yo que en el horario que van a estar trabajando ustedes las evaluaciones va a ser el horario que su docente les pueda manifestar. Es decir, que pueda ser ambas secciones a una misma hora, o puede ser que ya tengan establecidos ellos efectivamente un horario. No podemos, yo por lo menos no puedo hablar por otras clases, únicamente por penal, Oscar. En ese sentido, pues yo sí te quedaría mal con esa respuesta, ¿verdad? Así que los docentes les tendrían que haber trasladado a ustedes el horario que corresponde, y según si es efectivamente manejándonos lo que establece coordinación de quinto y sexto semestres, pues efectivamente deberá ser que se vayan a sustentar ustedes su evaluación en el horario de clases, pero queda a consideración y alguna acotación que pudiesen hacer los docentes a coordinación, ¿verdad? No sé, ¿alguien más tenía la mano levantada? Disculpen. Bueno. Entonces, eso, chicos, y también hacerles una observación, con gusto. En su momento, si es probable que el doctor pueda, como quien dice, utilizar un pequeño espacio un día sábado, pero todavía no se sabe cómo quedemos con esos contenidos. Pero ya les voy adelantando, como quien dice por ahí, la tareita para que agenden un pequeño espacio ustedes efectivamente en sus calendarios. Bien, esto en virtud de que de repente pues puede hacer esto, y asimismo también está a consideración también un repaso que yo les pueda proporcionar a bien bueno, no repaso, sino ahora sí un refuerzo de lo que es procesal penal 1. Bien, entonces todo esto queda todavía de forma tentativa, no les puedo dar una respuesta en concreto, salvo que el doc me comente que se pueda gestionar. Entonces esa será la pequeña intervención que yo les tengo para esta tarde, chicos. Yo especialmente les deseo muchos éxitos, se los deseo de corazón, se los digo no como muchos como me lo han dicho, como auxiliar, como doctor, como licenciado, no, se los digo de ser humano, de un amigo de ustedes. Les deseo muchos éxitos, pónganse las pilas, estudien para ganar y no solamente para aprender, perdón, y no solamente para ganar. Oigan, chicos, entonces yo creo que tenemos por ahí al doctor. Doctor, muy buenas tardes, ya les trasladé alguna información a los chicos, y esa sería mi intervención. Muy buenas tardes, licenciado, compañeros,
Con el permiso de ustedes. Muy buenas tardes, gusto en saludarles, estar nuevamente aquí con ustedes, platicando y conversando y haciendo chiste del tema que tenemos que desarrollar el día de hoy. Pues bueno, ya más o menos las noticias ya se las ha trasladado el del doctor Alberto Mejía, y entonces ya prácticamente listos para empezar. Según él me informó, me contó que ya la presentación en PowerPoint que hemos estado utilizando ya fue subida a la página de Facebook, para que ustedes ya tengan y cuenten con ese material de estudio. También hablamos de que próximamente les estaremos subiendo un link de una película. La película en inglés es The Fracture, ¿no? Entonces, literalmente quiere decir la fractura, ¿va? Obviamente, en español, no me recuerdo cuál es el nombre que tiene. ¿Se recordará usted cuál es el nombre que tiene, Alberto? Fíjese que eso estaba pensando ahorita, pero únicamente la tengo en mente como de Fracture, ¿verdad? Sí, pues, no sé, bueno, no sé, no me acuerdo qué era el nombre en inglés, en español. Entonces se llama The Fracture, pero no sé, inocente, no sé, no me recuerdo. Entonces, en esa película que es la que habíamos estado mencionando, que van a ver ustedes, van a ver lo relativo a un juicio penal, crimen perfecto, exactamente, por algo por ahí era. Así es, así donde está de actor ahí el Anthony Hopkins, exactamente. Es muy buena película, por cierto, ¿no? Entonces, es, pero en este caso, como le digo, uno, claro, y cuando uno lo mira desde la perspectiva de la película, ¿verdad? Es muy buena, ¿m? Pero cuando uno ya lo mira con ojos de penal y de procesal penal, y ya de alguna manera hemos estado trabajando sobre las garantías y derechos y todo lo demás, ahí es donde ya la película, como quien dice, se torna más interesante, ¿verdad? Se torna un poco distinta, porque ya lo vemos otro aspecto que es propiamente para aprender penal o para aprender lo relativo al proceso penal. Y van a ver las similitudes que hay en cuanto a los derechos y garantías que de alguna manera estamos viendo aquí en esta primera diapositiva. Entonces ahí lo van a ver, ¿verdad? Entonces ahí van a ver ustedes esas similitudes. ¿Qué es lo que yo les venía diciendo, no? Que estos derechos en todos los procesos penales, en los estados democráticos, social y democráticos de derecho, están vigentes en todos los países, pues. Por lo tanto, este tipo de cosas no son ajenas al conocimiento que tenemos todos, universalmente tenemos, pues. O sea, por eso les decía yo, esta presentación que se hizo para poder ir fuera de Guatemala, a otro país, a presentarla para su discusión o como una conferencia, pues obviamente es entendible, pues, porque no estamos hablando exclusivamente de derechos que solo en Guatemala son válidos o leyes de Guatemala, sino estamos hablando de leyes que son derechos fundamentales en todos los países, pues, en la mayoría de países. Claro, en este caso, pues la película nos ilustra precisamente en el tema, en el tema o en lo que es Estados Unidos, pues, o sea, el sistema anglosajón. Pero obviamente en Alemania, en Inglaterra, ¿cómo se llama? En España, en todos lados, estos derechos son válidos, pues, y exigibles precisamente en un proceso penal. Entonces vamos a subir. También estoy por enviarle a Alberto, al doctor Alberto, lo que son los derechos de 1839, lo que yo les había
comentado de que ya desde esa época, ya en Guatemala en una época se había puesto en, vigente, o sea, habían sido leyes vigentes estos derechos fundamentales, pues. Entonces, para que miren que obviamente, y vuelvo a reiterar, no es novedoso. Posteriormente, como le digo, tengo una presentación en PowerPoint que precisamente también utilicé para dar una conferencia respecto a estos derechos y garantías de esa época, que lo vamos a hacer así rápidamente, pues, en su momento, para que ustedes miren y vean que efectivamente esos derechos existen, para que no sigamos pensando de que estos derechos son solo para los delincuentes y criminales, sino que son derechos de los ciudadanos, pues. Ustedes no saben en qué momento puedan estar siendo sindicados, no sé, falsamente o verdaderamente sobre un hecho delictivo, y es cuando ustedes van a sentir la necesidad de que estos derechos sean aplicables a ustedes y que efectivamente les protejan, pues. No quiero también echarles alguna maldición o un maleficio diciéndoles esto, pero cualquier persona puede estar sujeto a ser sometido a un proceso penal. Y esos derechos, como le digo, van a después a pedirlos o exigirlos para que se cumplan, pues. Entonces, ahí precisamente tenemos este tipo de cosas, pues. Entonces, esas son las cositas que efectivamente de alguna manera, pues, estamos viendo. Y que les digo, estos que estamos leyendo y estos se pueden exigir en un proceso penal. Se pueden exigir precisamente en eso. Pero bueno, para avanzar. Me recuerdo que en esta sección, recordando, en esta sección había dicho que íbamos a platicar de un aspecto, ¿verdad? De un aspecto que alguien había hecho una pregunta, ¿verdad? O había hecho un comentario. Pongamos la presentación en su lugar. Y ya por donde vamos, don Alberto, avancemos en eso, en la presentación. Que yo alguien le dije, mire, lo que usted dijo o el comentario que hizo lo vamos a analizar. Algo que mencionó, que dice es que nosotros no juzgamos, no perseguimos asesinos, ni a ladrones, ni juzgamos tal. No sé si aquí en esta sección fue que alguien hizo esa mención de que no se perseguían asesinos, no se perseguían ladrones, o no se estaba procesando a estas personas. Salud. O fue en la otra sección que alguien hizo ese comentario. Yo creo que... ¿Sí? no, le iba a decir que yo recuerdo que no fue aquí en esta sección, licenciado, pero no ¿Sí? sé, tal vez recordé mal porque yo no recuerdo haber escuchado Pues, algo relacionado con eso. sí, pues es que alguien lo escribió ahí como un mensaje. No sé si fue aquí donde lo escribió, no sé. Por un momento se me perdió y se me olvidó hacer la pregunta ya en la otra sección, porque tenía idea que había sido en esta la que había hecho ese comentario. Se había hecho ese comentario, ya después se me escapó recordarlo. Pero bueno. Licenciado, nos habíamos quedado, inició a hablar la presunción de la inocencia y publicidad del proceso en el artículo 14 de la Constitución. Sí. Ahí nos habíamos quedado en la presunción de inocencia, que incluso hablamos de las dos perspectivas, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre coincidencia y la diferencia entre concordancia? Porque habíamos hablado de que la presunción de inocencia por coincidencia está en el artículo 14 de la Constitución y la presunción de inocencia también en el Código Procesal Penal también estaba en el artículo 14. O sea, hay coincidencia en el artículo 14 porque los dos se refieren exactamente a eso mismo. Y después yo les había dicho que habíamos de tener muy claro de que en lo que significa y que debemos hablar de concordancia, ¿verdad? La coincidencia es que son el mismo artículo, el 14, pero concordancia es porque obviamente lo que está regulado en la Constitución también de alguna manera se desarrolla
en los artículos que estamos viendo, sobre todo dentro de estos artículos, 23 artículos del Código Procesal Penal. Entonces, la concordancia. Entonces, cuando hay normas similares o que la Constitución o se refieren a esto, no es coincidencia, es concordancia. Porque obviamente eso se ha hecho de propósito para poder desarrollar precisamente estos artículos constitucionales. Sí, efectivamente, habíamos estado hablando y eso fue lo que señalamos precisamente. Señalamos precisamente lo relativo a que la presunción de inocencia y el trato como inocente debe de ser precisamente aplicado y debe ser respetado precisamente por el Ministerio Público, los tribunales, en el hecho de que la persona a la que se está tratando no es culpable. Claro, diferencia hay en los medios de publicidad o las noticias, ¿verdad? Que inmediatamente cuando se sabe de este delito, ya prácticamente la gente o las personas, el público, empieza a condenar, ¿verdad? Empieza a hablar de que son culpables. Ahí sí que no hay respeto precisamente. No hay respeto a esta presunción de inocencia, porque ya las noticias y todo, ya sin haber sido condenados, ya les da una categoría de culpables. Ya les da una categoría de culpables en cuanto aún no lo son. Aún no son culpables, pues siguen siendo personas inocentes, siguen personas a quienes no se les ha comprobado la comisión de un delito. Pero como le digo, la sanción pública, la pena pública es bastante complicada, ¿verdad? Y esa sí no está viendo derechos constitucionales ni derechos humanos, ¿verdad? El pueblo, la gente condena, ¿verdad? Sin saber si es cierto o no. Pues bueno, en eso era lo que estábamos precisamente diciendo. Y cuando lo vimos, ¿verdad? Precisamente lo relativo al coertio, ¿verdad? Al coertio, les decía que obviamente el coertio, que es una de las características o uno de los elementos que tiene precisamente la jurisdicción, ¿verdad? El juez está facultado para ordenar y hacer comparecer a la persona, aún lo quiera o no lo quiera. Sí o sí debe comparecer o debe estar presente en el momento a que se ha sido señalado. Eso es lo que habíamos también estado hablando. Y efectivamente esto así está contemplado, pues. Pero también me olvidé en ese momento señalarles que también hay en el Código Procesal Penal una norma también que obviamente fortalece el hecho del coertio. Y eso se refiere al artículo 9 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Por favor. Doctor. Sí. Buenas tardes. El artículo 9, ¿verdad? Sí, por favor. Artículo 9. Obediencia. Los funcionarios y empleados públicos guardarán a los jueces y tribunales el respeto y consideración que por su alta jerarquía merecen. Las órdenes, resoluciones o mandatos que los mismos dictaren en ejercicio de sus funciones serán acatadas inmediatamente. La infracción de estos preceptos será punible de conformidad con el Código Penal. Sí, obviamente hay delitos que precisamente sancionan o castigan en la desobediencia. Es más, hay un delito que así se denomina, desobediencia. Exactamente, cuando uno no atiende las instrucciones o las órdenes que ha de un juez o una autoridad. Entonces ahí también existe el delito de desobediencia o incumplimiento también de deberes. Entonces eso lo tienen necesariamente que cumplir precisamente. O sea que la ley faculta al juez para citar, para ordenar, para decir que venga, pero también el derecho, el código,
regula la obligación que tienen todos, incluso funcionarios y empleados públicos, de acatar las instrucciones, las órdenes o citaciones que le haga un órgano jurisdiccional, que le haga un juez, porque está sometido precisamente a ese poder judicial. Está sometido a lo que le solicita o le ordena precisamente un juez, y así lo debe hacer. Eso es lo que debe de cumplir. Entonces, ven ustedes que el coertio está respaldado por el hecho de que todas las órdenes del juez deben de ser acatadas, deben de ser obedecidas, ¿verdad? Eso es algo que definitivamente lo tenemos. Otra cosa que lo habíamos dejado así pendiente y que yo les había dicho a ver si encontraban ustedes la norma aplicable. Le había dicho que en esa presentación donde se refiere al juez competente e imparcial, y había señalado el artículo 51 constitucional, que ahí era un error. No sé si ya a estas alturas ya ustedes encontraron el artículo que efectivamente es aplicable o que fundamenta esto. Lo relativo a que la persona para poder expresarse, para poder declarar o para ser oído, debe ser ante un juez que llene estos requisitos, ¿verdad? El juez que ante la persona que va a defenderse o la persona que va a ser oído tiene que tener estas calidades. No sé si ya lo encontraron. Ahora ni los grillos vinieron porque ni siquiera oigo los grillos. Bueno, así ahí ya vieron, que no estudien patojos. Artículo 7, por favor. ¿Alguien que lee el artículo 7 del Código Procesal Penal? ¿Se lo leo yo, Lick? Gracias, muy amable. Muy bien. Independencia e imparcialidad. El juzgamiento y la decisión de las causas penales se llevarán a cabo por los jueces imparciales e independientes, solo sometidos a la Constitución y a la ley. La ejecución penal estará a cargo de los jueces de ejecución. Por ningún motivo las restantes autoridades del Estado podrán arrogarse al juzgamiento de las causas pendientes o a la reapertura de las ya determinadas por decisión firme. Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a mediante la seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Entonces ahí hablamos precisamente la independencia, obviamente, y también la imparcialidad. Independencia que ya habíamos visto que está también regulado en la Constitución Política de la República en el artículo 203. Habíamos visto que ahí se refería a la independencia, ¿verdad? Y obviamente la exclusividad que tiene precisamente los jueces para hacerlo, que eso es lo que indica, ¿verdad? El segundo párrafo. Dice, por ningún motivo las restantes autoridades del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de causas pendientes. Y esta otra, que dice, o la reapertura de las ya terminadas por decisión firme. ¿Recuerdas en cuando vimos precisamente las enmiendas? Hay una enmienda especialmente que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Que de alguna manera hay precisamente una de las enmiendas se refiere a esto, pues. Y que obviamente eso lo dice de alguna manera, si quieren ustedes, así, de alguna manera, en forma que hay que interpretar la norma, pues, que es lo que se está diciendo precisamente en ese caso, pues. En ese caso que prácticamente esto. Y lo reitera, obviamente, con el artículo 17 del Código Procesal Penal. Por favor.
Si quieres se lo leo yo, licenciado. Gracias, gracias. Artículo 17, única persecución. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal. 1. Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente. 2. Cuando la no prosecución proviene de defectos en la promoción o en el ejercicio de la misma. 3. Cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes que no puedan ser unificados según las reglas respectivas. Bueno, ahí tenemos precisamente, y también el 18, cosa juzgada, también abre eso, pues. Entonces ahí precisamente también la cosa juzgada, que es el 18. Un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo. Que es lo que de algún momento, no sé si en esta sección les había mencionado, que una resolución o una sentencia firme o que ya sea cosa juzgada no podría reabrirse. Pero en materia penal eso sí procede porque hay una acción de revisión que puede utilizarse. Y ahí mismo lo dice precisamente cuando se habla de cosa juzgada. Un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto en caso de revisión, conforme lo previsto en este código. Que yo les decía que en lo penal es el único caso en que una sentencia firme, una resolución definitiva, una que ya es cosa juzgada, todavía puede iniciarse o abrirse por la Corte Suprema cuando se interpone una acción de revisión de la sentencia. Entonces todavía puede precisamente abrirse. Entonces, el principio de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho o la prohibición de una investigación múltiple, entonces eso evidentemente está totalmente prohibido. Ya en el transcurso del proceso pues penal vamos a ver efectivamente esa reiteración que se hace en otras normas también respecto a la no posibilidad, la imposibilidad de reabrir un caso ya definitivamente cerrado cuando hay cosa juzgada. Bueno, eso les quería decir precisamente que obviamente ahí en ese artículo 7 y cuando se refiere a la competencia es cuestión de interpretar ese último párrafo, donde dice nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a medidas de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Eso debemos interpretarlo, que solo pueden hacerlo los juzgados competentes, o sea, los tribunales designados por la ley. La ley es la que determina precisamente qué jueces o qué juzgados son competentes para conocer determinados hechos. Entonces, ahí mismo le está diciendo, sino que son los únicos que pueden conocer. Entonces, eso es precisamente lo que ahí se está regulando, lo relativo a la competencia. ¿En qué casos, verdad, puede el juez ejercer jurisdicción? Porque si lo hace ante un incompetente, pues obviamente eso no tiene ninguna validez, es nulo, porque el juez no era competente para conocer ese caso. Entonces, eso es también lo que quería recordarles. Por lo tanto, de acuerdo a los análisis y los estudios que ustedes hicieron, tal y como ustedes están acostumbrados a hacerlo, pues ya ahora ya sabemos que está en el artículo 7 del Código Procesal Penal. Bueno, y continuando con la presentación, tenemos la última bolita, la última chibolita. Híjole, ya está cerrando esto. La mala gente, no, todavía no llegamos por ahí. No sea mala gente. Mire cómo es el doctor Alberto Mejía, no quiere que ustedes sepan la siguiente. Dice, reconocer todos los derechos constitucionales y garantías. Obviamente, todos esos derechos fundamentales o derechos constitucionales debe precisamente respetarse y aplicarse, ¿verdad? Que es de alguna manera lo que regula esto. Es más, incluso el artículo 16
reitera lo que yo ya les había mencionado, el respeto a los derechos individuales y los derechos humanos. El artículo 16, ¿verdad? Que indica: los tribunales y demás autoridades que intervengan en los procesos deberán cumplir los deberes que les impone la Constitución y los tratados internacionales sobre respeto a los derechos humanos. Entonces, efectivamente, eso es lo que debe garantizar el proceso penal, el respeto a todos estos derechos de carácter internacional que de alguna manera han sido firmados y aprobados por el Estado de Guatemala. El Estado ante los derechos humanos ha asumido un compromiso de garantizar a nivel interno a todos los ciudadanos estos derechos fundamentales, hacer efectivos esos derechos. Por lo tanto, el Estado como garante debe reconocerlos y hacerlos cumplir. Y para eso habla de derechos constitucionales o también fundamentales, como se conocen, y las garantías, que es algo que también es un punto del programa y que de alguna manera se están desarrollando, ¿verdad? Que lo vamos a completar, pero ya no tanto como un punto solo, porque hemos estado hablando al respecto de las garantías. Como ven ustedes, ahí en el título 1, o sea, el artículo 1, lo que se indica ahí son garantías procesales. Y obviamente cuando se señalo ahí en esta es garantías, estoy refiriéndome a las garantías procesales. Obviamente tenemos que tener claridad qué significa una garantía procesal. ¿Qué es una garantía procesal? Entonces, para que no, como les digo, nuevamente debemos entender y comprender qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que quiere decir. ¿Qué entendemos o debemos entender por una garantía procesal? Pero empecemos por partes. En primer lugar, díganme ustedes o quién me puede decir qué es una garantía. ¿Qué es una garantía? Promesa. No, protección. Un derecho. Protección. ¿Es el aseguramiento de los derechos, doctor? Por ahí va, exactamente. Bueno, en seguridad dice, me está dando la seguridad y todo. Una protección ante un riesgo. Catherine, por ahí va también. Por ahí va la cosa también. Para hablar de garantía, vamos a ver que no somos los únicos que utilizamos esa palabra, obviamente. Cuando hablamos de garantía, hay mucha gente que sabe qué es lo que quiere decir, e incluso sin haber estudiado derecho, sabe qué es. Ese respaldo, que se respete el debido proceso en un juicio justo. Es uno de los elementos, ¿no? Entonces, cuando nosotros o cualquier persona que sin mucha formación jurídica va a comprar, ustedes también lo han hecho, ¿eh? Cuando van a comprar un aparato eléctrico de baterías, una refrigeradora, una estufa, cuando van a comprar un aparato, cualquier objeto, además del valor de esa pieza o de ese producto, ¿qué es lo que primero que preguntan todas las personas? Después de saber el precio, cuánto es el precio por abonos, cuánto hay que pagar y todo, ¿qué es lo que preguntan todos? Exactamente la garantía del producto. Eso es lo primero. Si tiene garantía, fíjense ustedes, entonces todos entienden de alguna manera a qué significa esa garantía. Entonces le preguntan, mire, ¿tiene garantía? Sí, mire, tiene 3 meses, 6 meses. Y si usted quiere, le podemos dar una garantía por 1 año, 2 años, pero tiene que pagar 20 más.
y entonces le garantizamos ese producto por tanto tiempo más. ¿Qué significa cuando compramos un aparato y nos dicen o preguntamos nosotros si tiene o no garantía? ¿A qué nos estamos refiriendo? Respaldo, dice alguien ahí, Marvin. Licenciado, disculpe que el artículo o el electrodoméstico que compramos dure el tiempo que dice, que nos están confirmando que va a funcionar. Ah, no, porque también si usted le dicen tiene garantía de 6 meses y supuestamente solo le va a funcionar por esos 6 meses, la fregada usted. Entonces no lo compro. Yo creo que me dure para toda la vida y que no tengo que volver a comprar en mucho tiempo un aparato de esos. Exactamente lo que queremos es que haya un aseguramiento, ¿verdad? Asegurándonos de no funcionar el aparato, tendremos la confianza que eso nos repondrá. Exactamente, tener la seguridad, la confianza de que ese aparato que nos está provocando un gasto, que estamos sacando un dinerito de nuestras bolsas, está asegurado, de que va a funcionar, de que efectivamente no tiene ningún daño, porque, bueno, si es nuevo, ¿cómo va a no funcionar, va? Entonces, esa garantía, ya me jodió, no compren, no. Entonces, eso es lo que precisamente dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes preguntan por la garantía? Están asegurándose que va a funcionar el aparatico o lo que compraron. Es más, si durante ese plazo que nos dieron de garantía o que nos aseguraron, si se descompone o algo empieza a no funcionar, ¿qué es el derecho que tenemos nosotros? Llevar el aparato y decirle, mire, yo compré esto, aquí está mi factura, está dentro del periodo de garantía y ya no está funcionando. Mire que ese aparato tal, y mire que la refrigeradora no está congelando, mire que tal y tal cosa. Entonces, ¿qué es esa la garantía? Pues obviamente el vendedor o la empresa que distribuye eso, pues tendrá que mandar a sus técnicos y revisar qué está pasando con el aparato, a efecto de que funcione como debe de funcionar, porque es un aparato nuevo, no ha sufrido ningún desgaste, no tiene por qué no funcionar. Al extremo de que si el error de fábrica o el mal funcionamiento no es reparable. Si no es reparable o no tiene repuesto, ¿qué es lo que hacen? Nos dan uno nuevo. Nos dan uno nuevo, pero nos están asegurando que funcione. ¿Es así o no es así? Y todos lo saben. Por eso es que todos preguntan por la garantía. Si se me descompone, ya sé que se los llevo a ustedes y me van a tener que componer esa cosa, porque no voy a gastar 100 y resulta que no va a servir para nada ese aparatito, que no va a servir, ¿verdad? Exactamente, ciertas marcas que obviamente saben ustedes que no les va a fallar. Entonces, efectivamente, pues ustedes exigen esa garantía. Pues en ese mismo sentido deben pensar ustedes en una garantía procesal. Lo que está garantizando, cuando hablamos de garantía procesal, asegurándonos de que el proceso penal va a cumplir y observar los derechos constitucionales o los derechos fundamentales. Porque si no funciona, tenemos el derecho a reclamar y exigir su observancia, al extremo de que, si no funciona, si se incumplió con la norma constitucional, esto puede ser anulado. No va a tener ningún efecto legal porque va a ser anulado por no haber observado y obviamente no haberse garantizado de alguna manera, valga la redundancia, que la norma constitucional iba a ser observada, iba a ser aplicada. Entonces, a eso nos referimos, pues. Garantías. El Código Procesal Penal, que debe de observar estas normas porque está contenido y en todos los códigos procesales penales en todo el mundo,
hace valer de alguna manera o desarrolla el derecho constitucional, sobre todo en esa parte que se refiere a los derechos fundamentales, pues a esos básicamente, aunque hay otros también, a esos derechos contenidos en el artículo, en los aquí pues, las garantías están en los primeros 23 y allá en la Constitución en los 43, 43 primeros artículos, sin desestimar y sin soslayar los otros derechos de carácter social que están contenidos. Por ejemplo, el derecho a los pueblos indígenas, por ejemplo, que ustedes ya de alguna manera vieron y por eso lo reitero. Esos derechos también deben ser reconocidos y garantizados también dentro del proceso, pues, de respetar esas diferencias, esas características muy particulares que tienen los grupos étnicos. ¿Por qué? Porque se reconocen sus costumbres, se reconoce el idioma, se reconoce que son personas que son ciudadanos guatemaltecos, pero con algunas otras circunstancias que también deben ser protegidas por el derecho constitucional. Entonces, a eso se refiere, que no tiene mayor diferencia, ¿verdad?, con lo que hablábamos de las garantías de los aparatos que estamos comprando. El proceso penal tiene los medios, y aquí están contenidos, para asegurarnos que los derechos fundamentales van a ser protegidos. Los derechos fundamentales no solo del sindicado, sino también, obviamente, del agraviado. ¿Por qué? Porque obviamente hay una norma constitucional que es el derecho a la igualdad. Por lo tanto, el proceso penal, tal y como lo vimos, ¿verdad? Como lo vimos oportunamente, de que todas las personas van a ser protegidas. Y eso lo leímos precisamente en el artículo 5, cuando leímos los fines del proceso, sobre todo en lo que indica el segundo párrafo. ¿Qué es lo que indica el segundo párrafo? Del artículo 5. No sé si es la parte donde dice el procedimiento por aplicación del principio del debido proceso de... No. El artículo 5, pero del Código Procesal Penal. Donde dice la víctima y el agraviado, licenciado. Exactamente, eso. Dice, la víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Entonces, los derechos fundamentales no es solamente para el sindicado, son también para el agraviado. ¿Por qué? Porque tienen que tener un tratamiento igual ante la justicia. Por lo tanto, por ejemplo, hay una persona sindicada y hay un agraviado, pero como hay una presunción de inocencia, están en una situación de igualdad. Tan inocente es el agraviado que está señalando o acusando, como también la persona que se le está imputando. Tan inocentes son igual que uno que el otro. ¿Por qué? Porque aún prevalece el hecho o el Estado reconoce precisamente ese estado de inocencia, porque no hay una resolución firme que diga lo contrario. Bueno, y esto me olvidó hacer un comentario muy importante, que no sé si ustedes le pusieron mucho ojo, seguramente que no, o su profesor de constitucional se los dijo, respecto a la presunción de inocencia contenida en el artículo 14 constitucional, una cuestión muy característica, muy sui generis en la Constitución de Guatemala. Por favor, alguien que lea el artículo 14, por favor. Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoria.
Ejecutoriada, perdón. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Bueno, ahí vemos realmente lo relativo a lo penal, ¿verdad? Eso está ya contemplado. Pero hay una característica que incluso algunos han señalado precisamente muy particular, ¿verdad? Muy particular en nuestra Constitución, que ya le digo, otras constituciones no lo tienen. Y entonces llama la atención. La mayoría de constituciones no lo tienen así. Fíjense ustedes que ahí estamos refiriéndoles a la presunción de inocencia. Pero aquí en Guatemala nadie sabe si es por error o porque debería darle una característica o una protección mayor. Ahí en ese primer párrafo dice: toda persona es inocente mientras no sea declarado responsable. Todas las demás constituciones que yo he leído de diferentes personas repite precisamente el epígrafe o la denominación de ese artículo. Dice: toda persona se presume inocente, usualmente, o se le considera inocente, dicen algunos, para hacer prácticamente, tomar claramente el hecho de que se presume, se cree, se le tiene como inocente. Pero nuestra Constitución lo declara definitivamente y dice: toda persona es inocente. No está en un estado de inocencia, es. Claro, alguno dirá: ¿y eso qué tiene que ver? Más de alguno va a pensar eso. No, es muy diferente presumir de inocencia que el Estado mismo en nuestra Constitución reconozca que él tiene la calidad de inocente. No simplemente vamos a presumir, vamos a pensar que, o voy a creer que es muy diferente cuando se habla de presumir o la presunción, sino que aquí taxativamente la Constitución indica: es, no se presume. ¿Qué era? ¿Y eso qué tiene que ver? No, tiene que ver mucho. Para nosotros los abogados, esta palabreja no es igual que hablar de presumir. No sé si habían notado o ya se lo habían hecho ver. Bueno, estas cosas sí se le tienen que hacer ver a uno, pues, realmente, porque uno, cuando está empezando en constitucional, a puras penas, va ahí gateando y tropezando precisamente todavía en estas cosas, pues. Pero eso es algo muy particular de nuestra Constitución. Entonces, el Estado no presume la inocencia. El Estado de Guatemala reconoce, valga la redundancia, el estado de inocencia. Yo considero que esta persona que está detenida, que está sindicada, es inocente. No simplemente lo presumimos o hay una presunción. O sea, hay más definitividad en esa característica de inocencia. Taxativamente nos dice es, no lo estamos presumiendo. Y ya le digo, y en la mayoría de constituciones se habla de se presume. Incluso en inglés, presume innocent, dice. Porque la presunción también se escribe casi igual en el inglés. El inglés así de alto nivel tiene muchas palabras muy parecidas al español. Entonces, en español, exactamente. Entonces, allá la presunción se escribe igual, presume, pero se le pone una D. Presume, dice, innocence, innocent. O sea, se presume inocente. Pero aquí en Guatemala le estamos declarando y reconocemos un estado de inocencia. Él es inocente. Como digo, es una cosita muy pequeña aparentemente o inadvertida que pasa para muchos. Incluso no sé si también lo vio su profesor de Derecho Constitucional, que es el que le debería haber indicado esto, pero eso es algo que deben de tener en cuenta ustedes, sobre todo
cuando ya sean abogados y estén precisamente haciendo estos alegatos. Que la presunción de inocencia no existe en Guatemala, sino la inocencia en un Estado que debe ser reconocida precisamente por todos. Bueno, eso es algo muy, muy importante, o un aspecto que ahorita posiblemente no lo vieran ustedes. Tanta olla para eso, ¿va? Dirán, la gran chucha. En futuro, ustedes van a saber, y en un momento determinado van a, si les toca, ¿va? Van a saber cómo es que se puede exigir este estado de inocencia que el Estado de Guatemala reconoce en todas las personas. Por lo tanto, y como he reiterado, ¿verdad? Precisamente tanto en el artículo 14 y el 5 y todo, hay algo muy importante también en la Constitución. El derecho a la igualdad. Porque dice tanto los procesados, los abogados y todos. Claro, lo que pasa es que, bueno, adelantándonos un poquito. Lo que pasa es que la persona, una vez que ha sido ligada a proceso, debe garantizarle al juez que él va a estar presente en todas las diligencias o procedimientos que establece el Código Procesal Penal y a comparecer cuantas veces sea citado. O sea, es una forma de asegurarse de que la persona no va a fallar. Entonces, existen alternativas. Puede ser una medida de seguridad, un arresto domiciliario, una detención así domiciliar o una prisión preventiva. Pero hay circunstancias establecidas en la ley por los cuales puede haber una prisión preventiva y no una medida de seguridad. Porque la persona, dada lo que podría alegar el Ministerio Público, no puede garantizar o no podemos asegurar que él va a estar presente. Y eso es lo que tiene que tener o se tiene que garantizar dentro del proceso. Que esta persona, al salir después de la primera declaración, desaparecido, no sabemos dónde va a estar. Claro, hay delitos por los cuales no es aplicable una medida una medida de seguridad. Hay delitos establecidos en el Código Procesal que dice a estos no precede darles una medida de seguridad. Hay que determinar o dar una prisión preventiva, así en forma definitiva, que es el peligro de fuga o la obstaculización que puedan realizar a la investigación. Entonces, esos son dos elementos y ahí están las causales en esos artículos donde dice cuál es el peligro de fuga, qué circunstancias califican el peligro de fuga y qué circunstancias califican la obstrucción que pueda presentar a la justicia o a la investigación. Esas son las circunstancias. Por lo tanto, la prisión preventiva simplemente sirve una forma de asegurar de que la persona va a comparecer cuántas veces sea citado por el tribunal o por el juzgado. Para eso sirve, mi estimado. Por eso es que se aplica. Claro, yo últimamente también he visto ciertos excesos, pues esas dos fiscales que están detenidas y todo lo demás, ahí tengo mis dudas, no por sean fiscales o sean mujeres, sino que las circunstancias creo que no habría ningún riesgo de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces ahí sí no estoy muy de acuerdo, pues, pero ese es el fin de una prisión preventiva. Bueno, entonces, otra cosa, obviamente porque dice que todos deben de tener un mismo trato a la víctima, que hace referencia precisamente a lo que es la igualdad, el derecho a la igualdad. Un derecho a la igualdad. Entonces, ¿en dónde está regulado constitucionalmente la igualdad?
Artículo 4, licenciado. El artículo 4 constitucional. Libertad e igualdad. Exacto. Exactamente. Por favor, léalo, analicé, ya que está ahí sin hacer nada. Exacto. Artículo 4, libertad e igualdad. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Bueno, la libertad de igualdad. Entonces, debemos tener claro también cómo se mide la igualdad. ¿Y qué se refiere a la igualdad? No sé si les explicaron o solo leyeron que aquí todos en Guatemala, ante la ley, todos somos iguales. Aquí todo es parejo. No sé si esa fue más o menos la explicación. Esa de parejo y cosas así no es lo que definitivamente yo le diría pues a otra persona, pues, pero les explicaron realmente que hay un principio sobre el cual debe desarrollarse la igualdad para que efectivamente se cumpla con ese derecho constitucional, ese derecho fundamental. No en cuanto a la igualdad de condiciones, que para que haya efectivamente un derecho a la igualdad tiene que ser entre iguales, pero debe haber desigualdad entre desiguales. No le puedo dar exactamente el mismo tratamiento a una persona que a otra que está en situación de desigualdad de esa otra. Y el derecho penal se caracteriza precisamente porque tiene que garantizar los derechos fundamentales y los derechos constitucionales. Yo, en el proceso penal, y lo peleo, no podemos darle un mismo tratamiento igual, porque sería una desigualdad, a una persona de poca escolaridad, a una persona de poco conocimiento del idioma o ninguno, una persona que no sabe leer y escribir, a una persona que efectivamente incluso tenga hasta estudios universitarios. Estamos hablando, puede ser que los dos sean también indígenas, puede ser tal cosa, pero resulta que esta persona ya tuvo una formación, ya estudió y todo. Entonces, yo no le puedo aplicar la ley a estas dos personas por igual, porque entonces estaría incumpliendo. Yo solo puedo compararme con mis iguales, pero si somos desiguales, no puedo darle el tratamiento igual, porque hay una desigualdad de carácter social, una desigualdad reconocida e identificable. Obviamente, la misma Constitución, por ejemplo, para poner el caso también, reconoce en el artículo 66, como ya hemos hecho referencia, a las personas, a los grupos étnicos, a sus costumbres, o sea, le hemos dado toda una serie de validez y reconocimiento. Y debemos reconocer que socialmente no todos en Guatemala somos iguales. Y como no hay igualdad de condiciones, el derecho penal no es aplicable exactamente igual en unos y en otros. Como decía él, ¿por qué a unas personas les dan prisión preventiva y a otros no? Porque están en desigualdad de condiciones. Y esas condiciones desiguales hacen que aquel tenga prisión preventiva y este sí tenga una medida sustitutiva por un mismo hecho, por un mismo delito. Pero hay ciertas circunstancias que lo hacen que no sean iguales. Y por lo tanto, yo no aplico el derecho por igualdad. Porque si no, todos a la cárcel. No. Esta tiene estas características que lo hacen confiable y sí puede garantizar su comparecencia. Esta no, porque él puede fugarse, porque esta persona puede obstruir la justicia. Ahí estamos viendo un claro ejemplo de la igualdad entre iguales y la desigualdad entre desiguales para hacer efectivo la igualdad. Yo no puedo esperar que a una persona que ni sepa leer ni escribir, una persona que tenga dificultad, se le está sancionando por un delito que
él ni siquiera conocía su existencia, que no sabía que existía. Yo sé que más de alguien ya está escribiendo, ya está pensando, nadie puede alegar ignorancia ante la ley para eludirla o para cumplirla. Una cosa es alegar ignorancia. Yo no sabía que eso existía en la ley, por eso lo hice. Eso no es. Eso no es lo que estoy alegando en este momento. O sea, ellos están alegando, es que yo no sabía que debería pagar este impuesto y por eso es que no lo pagué. Por eso es que ni siquiera lo hice, porque yo no sabía que existía en la ley. No, eso no es, pues. Eso no es. Eso no es lo que está pasando en este caso. En este caso, esta persona, por sus características particulares, no es que esté alegando ignorancia ante la ley, es que él es ignorante. Tiene todas las características para ser un ignorante. No peyorativamente, ni abusivamente, ni ofensivamente que lo estoy diciendo. Si esta persona no sabe el idioma, tal cosa, no conoce las leyes, no conoce tal cosa, él está. Entonces, en lo penal existe lo que se denominan peritajes culturales, donde yo puedo señalar esas diferencias exactamente. Yo puedo hacer valer esas diferencias para decirle, mira, a esta persona no le pueden aplicar esa ley. Es imposible que ustedes quieran o le exijan a esta persona cuando esta persona actuó de conformidad con la ley, de conformidad con lo que su nivel y capacidad de conocimiento le decía. Y para esto, así muy particular, y un caso, cuando no tenía mucho tiempo de estar la ley de lavado de dinero y otros activos, que apareció la IVE, la instancia de verificación económica, porque que obviamente está encargada de ver los movimientos extraños y raros que se hacen en las cuentas, esta señora, así como les digo, no sabía leer y escribir, sí hablaba los idiomas y toda la cuestión. ¿Qué le pasó? Hicieron un negocio con alguien y compró un terreno. El terreno, póngale usted que valía 100,000 o 150,000, o una cantidad así. Vino ella y lo pagó en efectivo. Lo pagó en efectivo. Cuando esta persona trató de depositar ese efectivo a su cuenta, le pusieron un pero. Pues chica, usted, ¿de dónde está sacando este dinero? ¿De dónde sacó 150,000 quetzales? Pues, y que usted me lo traiga en efectivo. Porque obviamente esto es aplicable, la ley de blanqueo, precisamente el blanqueado. O sea, ¿de dónde sacó usted o cuál es la procedencia de 150,000 quetzales cuando usted no está, o sea, no tiene esa actividad, pues, económicamente? Son una forma de atacarlo, precisamente. Entonces, ¿de dónde lo sacó usted? Porque normalmente en su cuenta no tiene depósitos por estas cantidades. Tiene depósitos, pero no una cantidad así de repente, 150,000 quetzales, pues. ¿Qué onda, va? ¿Y usted qué? O sea, él tuvo que dar explicaciones, ¿va? Porque el banco muchas veces se opone a recibir esos dineros y cosas. Mire, señor, yo acabo de hacer un negocio, vendí un terreno, aquí está la escritura pública, y efectivamente, mire, yo vendí ese terreno y me lo pagaron en efectivo. Aquí lo dice en la escritura, que pagados y recibidos en efectivo. Bueno, se justifica. ¿Y a quién se lo vendió? ¿A quién se lo vendió? A esta señora que está aquí. Entonces empezaron a investigar a la señora. Y la señora en un momento compareció al Ministerio Público y dice, mire, según tenemos entendido, usted compró ese terreno. Sí, efectivamente, yo compré ese terreno y que no sé qué. Pero, ¿de dónde sacó ese dinero? ¿De dónde tenía ese dinero? Porque eso que hizo usted es un delito. Porque usted no tiene la capacidad económica, no tiene un trabajo, no tiene un negocio donde pueda responder o pueda decir, mire, aquí tengo el efectivo. Pues, ¿de dónde sacó ese dinero? Porque aquí eso es delito, lavado de dinero, pues. Dijo la señora, que era del interior de la República. Es que ese dinero lo fui juntando. ¿Por qué? Porque mis hijos están allá en Estados Unidos. Se fueron a trabajar allá y lo que hacen es con amigos, a veces con transferencias o algo, me mandan dinerito. Y yo lo voy juntando. Y voy juntando ese dinerito y lo voy guardando. De repente ellos me dijeron, ¿cuánto ya tenés de dinero? Tengo tanto. Entonces me dijeron que comprar un terreno, porque lo que quieren es construir su casita.
Así como hace mucha gente del interior, que actualmente con esas personas que se van trabajando a los Estados Unidos, resultan en determinadas comunidades o en determinados pueblos, unas casas que usted dice, ¿y esta casa de dónde salió? Incluso la construcción, el tipo de construcción, la arquitectura de eso, como que no es la misma que tienen lo normal o lo que normalmente está en esa comunidad. Entonces, así es como lo digo. Le digo, pero ¿cómo juntó ese dinero? Pues yo lo fui juntando. Yo fui juntando el dinerito, dijo, y lo tenía guardadito, o alzadito, como dicen también, va, en un hoyito en una pared para que no me lo robaran. Algunos hablan también de que ahí debajo del colchón, ahí tengo los centavitos guardados, pues. ¿Por qué no los depositó en un banco? Mire, la verdad que yo eso de bancos no sé. No sé para qué sirven o algo así. Realmente yo no sé para qué sirve. Mejor lo juntaba ahí porque ir a un banco no sé, va, de tal cosa, ¿va? Entonces eso fue lo que hice, pues. Pero eso no se le cree. Pues si quiere, llegue a mi casa, yo le enseño en dónde está el hoyito donde yo tenía guardado, porque ahí tengo otros centavitos más y les puedo enseñar dónde tengo el dinero juntadito, pues. ¿Podría esta persona ser condenada por lavado de dinero? ¿Podría señalarse que ese dinero fue ilícito? ¿En otras condiciones? Yo diría que sí. En las condiciones de esta señora, hubiera sido aplicar el derecho a la igualdad a ella. ¿Qué opinan futuros abogados? Pues obviamente, esas fueron las cosas que tuve que alegar para defender a la señora. Bueno, es que habían pruebas, porque efectivamente ella estaba dando un dinero, lo estaba sacando y no podía explicar su procedencia, porque la escritura claramente decía que pagó 150,000 quetzales por ese terreno, pues. Y había un notario que daba fe, y dio fe que lo dio en efectivo. Entonces la pregunta era, ¿usted de dónde sacó el dinero? Ese es el otro tema, pues, las costumbres, pues. Porque incluso, nadie me dejará mentir, el negocio informal. En la terminal, ¿qué sucede? En plan diario. Llegan personas del interior con camionadas de productos agrícolas o otro. Algunas sí, otras no. O posiblemente no las había guardado todas, pues. Es que no lo podía hacer porque ella no pensaba que era delito. Ella le daban, no sé si aquí hacía el papelito, podía ser que tuviera unos, otros no, y era irregular. Por eso, a veces transferencias, a veces se lo llevaban a otras personas, o a veces no sé qué hacían, pero se lo iban a dejar, pues. Pero decir, yo tengo un archivo donde estoy acumulando todas las transferencias para probar. Eso no se les ocurre, pues. Díganme ustedes. Exactamente, esos negocios informales. Llega una persona con una camionada de producto, va y lo va a vender. Llega otro y dice, mira, ¿cómo estás vendiendo eso? ¿Cuánto trae esto? Y tanto, y tanto. Y empiezan a discutir, ¿va? De repente es en el negocio. Hasta se dan la mano para hacer estamos de acuerdo. El otro saca el 150,000 o 40,000, 30,000 y se lo da en efectivo. Aquel se lo mete a la bolsa y eso obviamente le entrega el producto, la mercadería. No, eso hacen en plan diario, pues. ¿Qué pasó con tus impuestos? ¿Qué pasó con el IVA? Exacto, ¿qué pasó con eso? No tienen la misma calidad y hay un dinero ilícito ahí. Hay una actividad ilícita en ese caso. Exactamente, ¿verdad? Del delantal, del morralito, pues. Claro, ahora como es un poco más delicado, se recuerdan que antes de que existiera ese lavado de dinero y que había que tener mucho cuidado, no iban a donde los carros, donde había la venta de carros, e incluso hasta los vendedores decían, este debe tener pisto, porque así indígenas o gente sencilla que llegaba con su morralito ahí y dice, mire ese camión, ese pick-up, ¿cuánto vale? Que mire que esto, que modelo, y todo lo demás y toda la cuestión, lo voy a comprar. ¿Lo quiere por abonos? Tal cosa? No, aquí traigo. Y de su morralito sacaba el fajo de dinero para pagar el camioncito, el carrito. No era una negociación normal. Podemos darle ese tratamiento
a una persona que sí sabe, que sí tiene chequera, que sí tiene otro medio de forma de pago. Lo podríamos comparar a esa persona y que el derecho penal se le aplique así, gruesamente, porque no puede probar la procedencia y se le sancione por lavado de dinero. ¿Cometió realmente un delito de lavado de dinero? En derecho penal, derecho procesal penal, observamos mucho los derechos. Precisamente. Sí, produce desprecio y todo, y no saben lo que tiene, ¿va? Así fue. Incluso hubo un caso que salió hasta en las noticias de que capturaron un camión con unas personas que venían del interior de la República y llevaban cierta cantidad de dinero. Y lo normal, ¿va? Que salen en las noticias, ¿va? Que cuando vieron ese dinero y le preguntaron su procedencia, no pudieron dar explicaciones de dónde venía con ese dinero, pues. Y entonces ahí hubo un problema, pues, y me enteré por circunstanciales, porque obviamente así es. Él venía del interior de la República con el dinero efectivo a comprar mercadería. Es más, él tenía ya en su pueblo una distribuidora de zapatos. Distribuidora de zapatos. Y venía precisamente a la fábrica Río Vinil, donde hay el calzado plástico, la bota, que es muy comúnmente usado allá en el interior de la República. La bota, el zapato plástico, la bota plástica y todos esos productos que venden ahí en Río Vinil. Y él había hecho un pedido y obviamente lo venía a traer. Y el negocio, como lo hacen así, ven el efectivo y venga, así que esto, que el otro, él traía. Tan es así que la persona incluso tuvo el alcance, vaya que los policías se lo permitieron, de que llamó precisamente a la fábrica, obviamente a la fábrica, para contarles qué le estaba pasando. Y entonces ellos decidieron ayudarlo, pues. Y decidieron ayudarlo. Le digo porque mi hijo es uno de los dueños del Río Vinil precisamente, y me contó la historia, pues, de que tuvieron que llegar a contarles a los policías que él había hecho un pedido y que ya tenían la mercadería lista solo para subirla al camión, y él usualmente les paga en efectivo, pues. A veces lo piden y él se los van a dejar, pero a veces negocian para que les salga más barato y que lo vaya a comprar directamente la fábrica, ¿verdad? Pues él ya tenía la mercadería lista, ya tenían los documentos donde dicen, mire, esto fue lo que pidió y dijo que hoy venía y nosotros tenemos el producto, mire, aquí están los documentos, está todo, si ustedes quieren van a la fábrica, donde ya solamente lo vamos a echar en el camión. Vaya que encontraron gente comprensiva, o no sé si le dieron sus centavitos también para que se callaran. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hubo igualdad? Sí, entre iguales. ¿Desigualdad? Entre desiguales, sí. Pues bueno, esos son los casos particulares y muy reales en los cuales efectivamente cómo es que debemos entender, y esto como digo no lo estoy inventando yo. La igualdad entre iguales y la desigualdad entre desiguales es un principio aplicable para determinar el derecho a la igualdad contenido en la Constitución o en cualquier constitución del mundo. Igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. Porque no le estaríamos dando tratamiento igual a personas con distintas calidades, con distintas que son desiguales. ¿Están aprendiendo? Van a saber cómo trabajar esos casos. Si es que les corresponde uno, o les toca de repente uno, o hay la posibilidad de alegar esto. Bueno. Ellos lo entienden. Si usted se los explica y hay fundamentación para esto, pues, y obviamente usted cuando argumente lo tiene que argumentar, pues, lo puede argumentar fácilmente, pues, conociendo precisamente esto. Esto no crean, como le digo, sí hay libros que ya lo desarrollan precisamente esta igualdad entre desiguales. Incluso, como le digo, Alberto también tenía dudas cuando lo planteé primera vez, porque era la primera vez que lo oían precisamente. Incluso creo que había un documentito por ahí que
que desarrollaba precisamente la idea. Claro, pero al juez hay que convencerlo. Y si no, obviamente, tendremos que acudir a órganos superiores. Están las salas y están también los órganos, están como quien dice, la Corte de Constitucionalidad, o los juzgados o las salas que deben conocer por razón de la competencia sobre esos temas, pues. ¿Ah? No es delatar, es realmente lo que ustedes mismos adolecen, de que en clase de Derecho Constitucional no les dan una clara explicación sobre el derecho a la igualdad. Entonces, no se sintió mal, porque obviamente lo mismo le hubiera pasado a cualquiera de ustedes si no hubiese sido que yo vengo y les explico esto, pues, porque en otros lados no manejan esto. Y otras, ¿cómo se llama? Otras ramas del derecho no analizan ni contemplan este tipo de cosas. En lo penal sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos que, o sea, el derecho penal y el derecho procesal penal en sí, es, ya se los había dicho, el medio por el cual se garantiza si defienden los derechos humanos a nivel interno. Los derechos humanos se defienden y se protegen a través del derecho penal. Eso es lo que garantiza los derechos fundamentales. No se sienta confiado. Mire que hay argumentos. Así en este tipo de cosas. Lo que pasa es que se argumentar, pues, y cuando se argumenta, se fundamenta, y puede hacer referencia a usted a libros, pues, ¿verdad? A documentos, a literatura. En su momento vamos a hablar sobre eso también. ¿Se recuerdan que el juez que está viendo el caso famoso este que salió hasta en la televisión, él, para resolver un conflicto o un problema, recuerden que incluso hizo alusión a la doctrina española. Y basado en esa doctrina española, rechazó la argumentación de las otras personas que hablaban de que no estaba autorizado para utilizar las llamadas telefónicas de ese teléfono porque no había una autorización legal para hacerlo. Y él, para declarar un lugar, lo fundamentó precisamente en eso. Va a haber un momento en que vamos a platicar sobre ello. Pues yo creo que incluso, y eso la resolución que él dictó y en lo que se basó, me parece que leímos el mismo libro. Porque a lo interno en Guatemala no existe doctrina o no se ha discutido un tema de esa naturaleza. Y obviamente se analiza. Y esa doctrina es aplicable sobre todo cuando se respecta a derechos fundamentales, a derechos humanos, se pueden obviamente incorporar y pueden ser fundamentadas, pueden fundamentar una resolución. Sí es posible y es legal hacerlo. Bueno, entonces eso es precisamente en lo que tenemos a lo que ser oído. Vamos a pasar al siguiente y en el siguiente pues también lo vamos a desarrollar porque ya son las 5:21. Ustedes me entretienen mucho. Vencido. Citado, oído y vencido. Vamos al último momento desarrollado en el artículo 12 que se necesita para poder ser condenado. El ser sido vencido. ¿Qué es lo que entienden ustedes hablando en este campo procesal? Ser vencido. Exactamente, perder, obviamente así en generales, pero obviamente cuando estamos hablando del proceso, la persona ha sido declarada culpable. O si estamos en lo civil, obviamente la persona obviamente
le he dado el derecho o le he dado la razón al demandante. Y por lo tanto, esta persona es vencida, quiere decir que obviamente la demanda se declaró con lugar y la persona está obligada a pagar, ¿no? O a cumplir con la obligación, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir vencido. Porque recuérdense que este citado oído vencido es procedente o es aplicable a todos los procesos, no solo a lo penal. Claro, yo lo explico desde el ámbito penal porque eso es lo que me corresponde. Pero obviamente esas condiciones, citado oído vencido, es aplicable la Constitución lo señala ampliamente, no es solamente para lo penal, es para todo, para todas las áreas del proceso. O sea, la persona obviamente ha sido vencida, a la persona, o sea, se le ha dado con lugar o se le ha reconocido el derecho a la parte demandante. Pues. No podemos hablar de culpable en lo civil, obviamente, ni en lo laboral, sino simplemente ha sido reconocido el derecho del demandante. Por lo tanto, la sentencia para él es prácticamente en contra. Pues obviamente eso es lo que ha sucedido, que la persona obviamente ha sido declarada culpable. ¿Y por qué ha sido declarado culpable? Por favor, pasemos a la siguiente. Por ahí va la cosa. Creo que el doctor Alberto Mejía nos abandonó. No nos escucha. Por favor, hagámosle huelga. Hagámosle una manifestación aquí hasta que nos pase la diapositiva siguiente. Se durmió, se aburrió y se fue. Ya está cansado de oír las mismas babosadas. Ahí viene, ya despertó usted solo hablando mal de la gente, se mantienen. Uy, cómo son lengua la de ustedes, por Dios. Es que caen mal. Bueno, entonces, efectivamente, está vencido. ¿Por qué? Porque hay pruebas. Porque hay pruebas. ¿Y qué es la prueba? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué era la prueba? No es la banda. Es el medio de convicción que le sirve al juez para fundamentar una resolución. Exactamente, los medios de convicción que le fueron aportados por la parte acusadora, en este caso, lo ha convencido a él, ¿verdad? De que la persona efectivamente es culpable. Es más, la prueba presentada llena los requisitos precisamente y formalidades que exige la ley, porque es otra cosa de ver. Puede ser que me convenza, pero resulta que esa prueba es inadmisible. Resulta que esa prueba puede ser rechazada, pues, porque no tiene los requisitos y formalidades que debe de tener precisamente de conformidad con el Código Procesal Penal. No los tiene. Y por lo tanto, aún y cuando lo puedan convencer, de alguna manera, tiene que asegurarse que lo que él lo convenció está presentado con todas las formalidades. No solo en Guatemala, sino también en otros países también se hace alusión a esto. Incluso a veces se hace alusión a las decisiones de la Corte Interamericana. También se hace alusión a ellos muchas veces, pues. Una cosa es la comisión, pero en la Corte Interamericana también en algunos casos hay sentencias que se han fundamentado en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, obviamente, porque además de convencerlo, cumplieron con todos los requisitos y formalidades establecidos en la ley. En primer lugar, estamos hablando de lo que regula el 181, que se refiere a disposiciones generales sobre la prueba. Miremos el 181, por favor.
Artículo 181. Objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes, en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Bueno, ahí claramente le está diciendo lo que yo le había mencionado, pues. Está bien, todos los medios de prueba son admisibles, porque hay libertad probatoria, como hay un artículo que ahí lo señala, hay libertad probatoria. ¿Mm? Pero la verdad dice ahí que la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos. O sea, que llene el requisito que no sean medios de prueba no admisibles, pues, y que llenen las formalidades. Y de cumplir estrictamente los preceptos de este código. Es decir, que los medios de prueba se hayan obtenido con las formalidades de ley, con lo que establece la ley para poder obtener esos medios de prueba. ¿Mm? Entonces, eso es precisamente el test o lo que uno tiene que evaluar o lo que uno tiene que discutir. ¿Mm? Porque obviamente el 182 establece la ley, la libertad de prueba, la libertad probatoria. Y así rapidito, ahí indica que se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán especiales limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. O sea, cualquier cosa hay libertad probatoria para hacerlo, para probarlo. Entonces, lo único que no se puede probar, no hay libertad, está limitado, es lo relativo al estado civil de las personas. ¿Cómo se prueba el estado civil de la persona? De acuerdo al Código Civil. Depende, dijo Pepito, y dijo el oro también en lo anterior. Es lo que decimos en lo que es referido que los medios permitidos. Ahí vamos a platicar al respecto en su momento. Dice, el estado civil, indica el Código Civil, se prueba con las actas o con los documentos del registro, del RENAP. Todo lo relativo al estado civil de las personas. ¿Y cuáles son los elementos que integran el estado civil de las personas? Porque algunos creen que el estado civil solo es decir soltero o casado. ¿Cuáles son los elementos del estado civil? Uy, chica, ya ni derecho civil, ¿recuerdan ustedes? Derecho civil 1, eso se lo enseña a uno en derecho civil 1. Esa es una parte. Exactamente todo lo que uno escribe, el nombre. Porque ¿cómo se identifica a una persona? ¿Cómo se identifica? De acuerdo al Código Civil. ¿Cómo se identifica a la persona? No. Por el nombre y apellido, dice el Código Civil. Los nombres y apellidos, así es como se identifica a la persona. Pero el estado civil comprende la capacidad que se determina por la edad, el hecho de que su estado, ¿verdad? Si está casado o es soltero. Se señala su nacionalidad, se señala también la profesión o oficio, pues. Estos son elementos que necesariamente tienen que establecerse a través del Código Civil.
Y esos están precisamente en las certificaciones que entrega el RENAP. Eso es lo que acredita también el DPI. Porque en el DPI incluso viene profesión u oficio. Entonces ustedes cuando se identifican que dice fulano de tal, de 18 años de edad, para saber si tiene capacidad o no, si es mayor de 18 años, casado, profesión u oficio, abogado, guatemalteco. Todos esos datos integran lo que es el estado civil. Todo eso solo se puede probar a través del acta o los documentos que extiende o certificaciones que extiende el registro civil. Todo lo demás puede probarse como se quiera. Yo, si alguien no sabe identificarse, no puedo llevar un testigo para que asegure que él se llama como está diciendo. Ni alguien que llegue y decir que estaba soltero o casado. Yo no puedo llevar testigos. Porque el derecho civil exige que este sea la única forma. Por lo tanto, el derecho penal, el derecho procesal penal, respeta lo ordenado en el derecho civil y obviamente ahí no puede haber libertad probatoria. Ahí solo se puede probar por lo que dice el derecho civil. Él es el que manda. Lo demás, yo soy libre de decir características. Bueno, dejémoslo ahí porque ya son las 5:34. Ustedes ya se tienen que ir, no va a ser que les empiece a llover y se mojen en la salida. Así que, por favor, recuerden que es jueves o jueves y mañana viernes, ¡ujúa! El cuerpo lo sabe y ya se está preparando para ello. Ahí se portan mal, ahí se portan mal, así es, ahí se portan mal como corresponde, como mandan las leyes. Jueves de paches. Sí, ahora últimamente solo paches he visto, aunque a veces ni eso se ve, pues. Efectivamente. Ya no he visto buenos, a mí me encantan los paches, pero últimamente no he tenido el lugar donde los adquiría, pero sabrosos. Los paches, son deliciosos los paches. Cuidado, les hacen pache también ustedes por ahí, pues está fregado. Pase, buenas tardes, Liz. Espero que estén aprendiendo, la verdad. Si hablamos de excelente en la cátedra y les gustó, ojalá que aprendan, porque como les digo, son herramientas para cuando ustedes sean abogados. No piensen que solo es para cuando tengan que responder el examen. Esto lo van a usar ustedes cuando sean abogados, cuando estén ejerciendo. Piensen que son herramientas que yo les estoy dando para ser cabronazos como abogados, pues. Y cabronazos también, obviamente. Bueno, pasen buena tarde. No, mejor que yo.